Muchas mujeres con el periodo van a la iglesia y eso es pecado ante los ojos. No sé si recuerdas también la historia ya que se iban para su tierra. Quiero hacer un poquito pausa ahí, porque cuando me digo que es pecado y en lo que yo quedé, es algo como que, bueno, explique un poquito más a fondo eso. Porque la emisión de semen, cuando yo sueño que estoy teniendo relaciones o no las tengo y tengo emisión de semen sobre mi cuerpo, ya estoy contaminado hasta la noche y debo purificarme por 7 días. No puedo tocar cosas santas, ni ir al templo, ni ir al santuario. La mujer también, aún en su periodo de menstruación, aunque es costumbre de ella, durante ese tiempo ella debe estar purificándose, no puede tocar cosas santas ni ir al templo. Bueno, ahí es donde quiero hacer la pauta y hacer la pregunta que me genera ahora. Antes no se podía hacer, o ahora se puede, o no se puede todavía. Eso es lo que quiero aclarar. Yo considero que no debería hacerse. ¿Por qué? Porque Dios le bendiga en esta hora a cada una de las personas que nos están viendo. Hoy seguimos con este seguimiento, con estas palabras que venimos trayendo a este canal. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Puede presentarse a... Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado a este segmento que tienes de la palabra del Señor. Hoy estamos con el estudio del libro de Levítico. Mi nombre es Óscar Ospino. Vengo a compartir con ustedes palabra de Dios en esta tarde. Muchas gracias, hermano, por habernos aceptado el acompañamiento el día de hoy, a este lugar. Quiero que le demos inicio a la palabra, a esto que usted nos trae de parte de Dios en el día de hoy. Bueno, primeramente vamos a orar, una pequeña oración para darle gracias a Dios por esta oportunidad, porque sin Él nada de esto hubiera sido posible. Amén. Amén, así es. Soberano Dios y Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por haberme traído a este lugar, Señor, para alabarte, para glorificar tu nombre, Padre. Gracias en esta tarde que coloques palabras en mi boca, Señor, para hablarle a tu pueblo que está dormido, Señor, para que despiertes a todo aquel, Padre Santo, que aún está dormido. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, iniciamos en el libro de Levítico en esta tarde. Como todos sabemos, el libro de Levíticos es el tercer libro del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Fueron los 5 primeros libros que escribió Moisés, ¿verdad? Amén. Pero se encuentra en un punto crucial. Es el centro. El centro, Carlos, no sé si te has fijado que es el centro. Génesis y Éxodo y Números y Deuteronomio. Él queda en el centro y es el libro que nos habla de las leyes y decretos que Dios nos dejó, ¿verdad? Amén. Pero muchos temen o de pronto ignoran el libro de Levíticos, donde nos dejan las ordenanzas, ¿verdad? Todo lo que el Señor quiere para un pueblo santo. ¿En qué momento se escribió el libro de Levítico? El libro de Levítico se escribió entre el año 1440 y el 1400 antes de Cristo. Entonces, es un libro que el pueblo venía atravesando el éxodo, la salida del pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces, ellos vienen a través de un proceso, pero venían sin leyes, venían todavía con costumbres de Egipto. Costumbres egipcias. Y viene Dios y les dice en el monte Sinaí. Entonces ahí les empieza a generar esas leyes y decretos que el pueblo debería cumplir, ¿verdad? Además de eso, él debía presentar ciertas ofrendas. Entre ellas son 5 ofrendas como tales. La primera es el holocausto. ¿Pero qué era el holocausto? Era la quema total de un becerro o de un carnero. Estos se quemaban como ofrenda total a Dios, como dedicación a Dios, como obediencia. Entonces, cuando el pueblo hacía el holocausto, estaba diciéndole a Dios en ese momento: dependemos de ti, nos rendimos a ti, hay una entrega total y una obediencia total. Por eso, esa quema debía ser total. Las vísceras, el hígado, la grosura y todas las partes del becerro o del cordero eran quemadas en su totalidad, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de ofrenda.
Asimismo, como hoy en día todavía persisten ciertas ofrendas, como las ofrendas de las primicias, como las ofrendas del diezmos o las ofrendas por la culpa. En el tiempo antiguo también había una segunda ofrenda que era la de la oblación. ¿Pero qué significaba la oblación? Decía que era una acción de gracia. Cuando nosotros presentamos la ofrenda de acción de gracias al Señor, dice que era una ofrenda de grano, era una ofrenda para consagración, donde nosotros nos consagrábamos íntegros para esa ofrenda. También se llamaba como el Mishkan. ¿Qué significa la palabra? Como tal, ofrenda de grano. Era la ofrenda de grano o el Mishkan en el idioma hebreo. La ofrenda, por la primera que te mencioné, el holocausto, también tenía su nombre, que era el Olá. ¿Ya? El Olá. El holocausto también significaba en el idioma hebreo el Olá. Y la oblación o la ofrenda de grano se llamaba Mishkan. Esta consistía en llevar flor de harina. Todas estas ofrendas, si vamos al Nuevo Testamento, nos vamos y llevan referencia con la muerte, sepultura y resucitación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada ofrenda simbolizaba eso. Para Jesucristo murió una vez por todos, como en el holocausto. Él fue sacrificado por todos los pecados y a partir de ahí ya somos sin mancha, ya somos sin culpa. Pero si permanecemos en Él. Amén. Eso no quiere decir, disculpa. Hay una pregunta y es que se habla de los sacrificios. Ahora actualmente, en la actualidad, ahora en el Antiguo Testamento, trayéndolo del Antiguo Testamento a la actualidad, ¿qué podríamos nosotros representar qué podríamos hacer como representación de esos sacrificios? En la actualidad, ya Dios no demanda carne ni sangre de animales. Claro. Dios quiere obediencia de su pueblo. Él demanda que nosotros seamos obedientes, que seamos humildes, que ayudemos al necesitado. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que llevemos el Evangelio y si vemos a alguien necesitado, le tendamos la mano a esa persona. Pero muchas veces, vemos cristianos de mucho tiempo, ¿verdad? Y hacemos omisión. Para poder entender el Evangelio, los Evangelios del Nuevo Testamento, debemos de tener consideración del libro del Antiguo Testamento. Porque muchas veces decimos, no, eso era para el pueblo de Israel. Esas ofrendas se hicieron en ese entonces, pero ¿con qué propósito se hicieron? ¿Por qué se hicieron? Era un pueblo que necesitaba acercarse a Dios. Precisamente el libro de Levítico, en sí su esencia es acercarse a Dios, reconciliarnos con Dios, ¿verdad? A través de estas ofrendas. Eran ofrendas para reconciliación. Entonces, en el segundo, la ofrenda de harina. ¿Por qué nos representa también al Nuevo Testamento? Porque la harina era de la flor y tenía que ser triturada, molida para poder ser apta, ¿verdad? Y tenía que ser sin levadura y sin miel. ¿Pero por qué la miel? Si dice que cuando entraran a la tierra de Canaán íbamos a comer ¿qué? Fruto que leche, la tierra que fluye leche y miel. Y miel, ¿verdad? Amén. Si esa tierra fluye leche y miel, ¿y por qué decían que Dios prohibía que esa harina fuera mezclada con miel? Porque la miel en su tiempo tiende a fermentar también. Entonces por eso era prohibido de mezclar esa harina, porque debía ser santa, debería ser purificada y solamente debía ser sazonada con sal. Otra ofrenda era la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión, la cual se presentaba al sacerdote. El sacerdote hacía la quema de las grosuras y luego partía la carne, una parte para él y otra para el ofrendador. Entonces, de esa manera tenemos en cuenta la parte de las ofrendas. Hay otra ofrenda por el pecado y otra ofrenda por la culpa o expiación. Estas ofrendas se presentaban cuando el pueblo de Dios le fallaba. Entonces la persona que fallaba debería llevar una ofrenda para el Señor, para perdón o para expiación de esos pecados. Pero no sé si te has dado cuenta que aún en la antigüedad existían estratos sociales. Claro. Existía el rico. Existía el rico y existía el de clase promedia y el pobre. Y así mismo era su ofrenda. El rico debería dar, digamos, un becerro. ¿Qué es un becerro? Es un ternero, un hijo de una vaca, de un toro. O en su defecto, los de clase media, un cordero, que era un hijo de una oveja. ¿Y los pobres qué llevaban?
nada. Los pobres llevaban palominos o palomas, ¿verdad? Entonces cada uno, según su estrato social, según su capacidad, así mismo daba. Mira que las leyes de Dios son diferentes a las leyes de nosotros como hombres hoy en día, porque el mismo delito que tú cometas o lo comete otra persona de estrato social, paga la misma cantidad, digamos, un salario mínimo. Lo que está pagando, ejemplo, tú pagarías un salario mínimo, un multimillonario comete deliberadamente los delitos porque dice, igualito me toca pagar un salario mínimo, para él no es nada. Claro, pero para uno que no gana ese salario... Pero sí, en la antigüedad era totalmente diferente, ¿verdad? Cada quien, según su capacidad, le tocaba pagar también esa parte. Ok. ¿Tienes Santo. Pastor, hay algo bueno, una pregunta ahora, y es que usted habló de que ya los sacrificios no eran necesarios, estos sacrificios en sangre no eran necesarios por cuanto Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, por la cual fuimos nosotros limpios. Ahora, ¿qué es lo que muchas personas dicen y aclaran y afirman que el hacer ayuno, porque el hacer ayuno es un sacrificio, que eso lo hacemos para limpiarnos, para prácticamente expiación de nuestros pecados que nos son ocultos, o por aquel que necesita de una sanidad o de algún milagro en su vida? Y hay personas que dicen que actualmente, por cuanto Jesús murió en la cruz, ya nosotros no es necesario que nosotros ayunemos. No, el ayuno es una necesidad, y el ayuno yo no lo veo como un sacrificio. El ayuno yo lo veo como una ofrenda a Dios. Las vigilias, cualquier otra actividad, es más, el venir acá yo lo miro como una ofrenda a Dios, ¿verdad? Yo, por eso cuando tú me hiciste la invitación, tú me diste algo y te dije, no importa, si la obra es para el Señor, no importa. Yo donde voy, yo voy porque el Señor me envía, ¿verdad? Pero no lo hago como un sacrificio, lo hago como una ofrenda para el Señor. Hoy estuve haciendo una ofrenda al Señor. Estos 2 días anteriores estuve presentando también mi ofrenda al Señor para venir acá, porque yo no puedo ir sin una preparación. El ayuno nos fortalece, el ayuno nos prepara y nos da esa conexión o esa cercanía con Dios, ¿verdad? Muchos de pronto lo toman como un sacrificio, porque, ejemplo, ¿a quién no le gusta el café? A mí me encanta. Y yo cuando empiezo el primer día de ayuno, a las 10, 11 de la mañana me da un dolor de cabeza y paso todo el día con el dolor de cabeza, porque mi cuerpo me lo pide. Pero ese es el sacrificio de pronto que se hace cuando tú te abstienes de tomar algo que te gusta o que quieres por dedicárselo al Señor. Pero, como te digo, sí tenemos que ser esforzados, ¿verdad? Dios nos demanda ahorita mismo sacrificios de nosotros. Él quiere un pueblo obediente. Él quiere que su pueblo le obedezca. Pero ya estos sacrificios no quiere decir que quedaron abolidos, porque Jesucristo mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a confirmarla. Yo he venido a confirmar la ley. Por eso el propósito del Levítico en estos primeros 7 capítulos que vimos, del 1 al 7, que eran donde mandaba lo de las ofrendas, dice que el propósito de las ofrendas es reconciliación del pueblo con Dios. ¿Por qué reconciliación? Porque el pueblo a través del éxodo vivía renegando de Dios. Dios le daba al pueblo, Dios bendecía al pueblo, le dio el maná, le dio codornices, le dio agua en el desierto. Sus ropas no se desgastaron y aún así el pueblo renegaba de Dios. Entonces Dios quería una reconciliación de su pueblo con Él. Por eso empezó a exigirle este tipo de ofrendas, este tipo de holocaustos o de oblaciones, para Él reconciliarse con el pueblo. Es que a veces nosotros somos muy renegantes, en muchos aspectos egoístas, vamos a decirlo así, egoísta, porque yo creo que esta actitud es de una persona egoísta. Y yo era una de las personas yo desde que conocí el Evangelio hasta el momento de que conocí el Evangelio, desde que Dios empezó a tratar conmigo, yo puedo en todo el día, en toda la semana, no tener un solo peso en mi bolsillo, un solo peso. Pero nunca, se lo digo así, nunca Dios ha permitido que yo me acueste, así sea sin comerme un pan con agua. Amén. Y yo aún sin tener, yo no lo entendía, al principio no lo entendía, yo decía, pero que tengo hambre y uno aquí esto y esto. Pero cuando empecé a entender, entendí que, ¿por qué estoy renegando si no tengo y estoy comiendo? Amén. Debo agradecer. Y eso es lo que debemos hacer, aunque no tenga,
démosle la gracia a Dios por lo poquito que hemos tenido al momento. Amén, varón. Yo creo que tu alabanza debe ser en lo mucho y en lo poco, por igual. Si tienes mucho, alaba. Si estás en poco, alaba de igual manera. Tu alabanza no debe depender de que si tienes mucho, tienes poco. Es que precisamente Dios se glorifica a través de la alabanza. Y precisamente por eso en el libro de Santiago nos dice que está gozoso cuando pasemos diversas pruebas, ¿verdad? Amén, así Porque es. la prueba es como la prueba de nosotros, precisamente de nuestra fe, es ahí. Si nosotros estamos dependiendo de Dios o dependiendo de los hombres, ¿verdad? Amén, aleluya, Entonces, así es. otro el propósito de las ofrendas era la santificación. Dios buscaba santificarnos, porque ¿qué nos dice en Isaías 53? Vamos allá, vamos a buscarlo. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, ¿qué? 53, 1. 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos, perdón. Amén. Ahí dice que no lo estimamos. ¿Qué es espiar? ¿Qué es espiar nuestros pecados? Espiar es que alguien más pague esa deuda, ¿verdad? Esa es una expiación o una redención del pecado. Si yo cometo pecado, o yo estoy debiéndole a algún acreedor y no tengo cómo pagar, y tú dices, bueno, yo pago por él, ¿verdad? Yo respondo por él. Entonces tú estás expiando mi culpa, estás expiando mi pecado. Eso mismo hizo Jesucristo. Ahí en Isaías 53 nos hablan de él, que fue varón de dolores, fue menospreciado, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿verdad? Pero más sin embargo, él estaba expiando mis pecados. Porque Amén. Él era santo, Así es. Él era sin culpa, ¿verdad? Y para que haya una expiación de pecado debe haber un sacrificio de alguien vivo. Entonces en el tiempo antiguo se daba con un animal, con un becerro, con un cordero. Pero Jesucristo vino para hacer ese cordero, la representación de ese cordero, la representación de esa flor de harina que era triturada. Él vino a ser molido, a ser triturado, ¿verdad? Entonces por eso muchos le tuvieron a él por acetado, por herido de Dios, menospreciado, varón de dolores, pero no le estimaron, no le dieron el valor. Pero ahora, a más de los años, tú y yo estamos aquí agradeciéndole por ese sacrificio que un día hizo por nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Dice que muchas enfermedades que suceden hoy en día, Carlos, suceden por la desobediencia, porque en este libro de Levítico también se narra o se escriben muchos animales de los cuales son considerados impuros o inmundos. ¿Por qué? Porque tienen pezuña hendida pero no rumían, ¿verdad? Como el cerdo, como el conejo que rumía pero tiene paticas, no tiene pezuña hendida. Tiene pezuña. Como el camello que rumía pero tiene su pezuña entera también. Entonces hay muchos animales que eran considerados inmundos en ese tiempo, pero hoy en día se ha declarado de que podemos comerlo, pero si se guardase las escrituras, si nos librásemos de muchas enfermedades. Yo quiero que usted explique más acerca de por qué en la antigüedad, ahí entrando a ese tema, por qué en la antigüedad no nos era permitido comer estos animales y por qué ahora en la actualidad. ¿Y en dónde está el texto? Porque hay gente que dice que todavía no se puede comer, y yo lo creo que sí, porque si Dios santificó todo, ahora ¿por qué nosotros debemos llamar inmundo a lo que Él ha santificado? Yo quiero que usted explique eso.
Carlos, es que una cosa es cuando Dios nos dice que Él santificó todo, pero Dios en ese momento le mostró a Pablo, un lienzo, ¿verdad? Para hacer como conmemoración, de hacer una referencia de que lo que Dios creó no lo podemos llamar nosotros puro y inmundo, pero Él no se estaba refiriendo a la comida. Él no se estaba refiriendo a la comida, Él se estaba refiriendo a los gentiles. A los gentiles. Que fuera a los gentiles también. Él le hizo esa similitud y él dijo, no, Señor, es que yo desde mi juventud ninguna cosa he tocado inmunda o impura, ni mucho menos la he comido, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo, lo que yo creé, no lo llames tú puro ni inmundo, porque ellos no socializaban con los gentiles. No, ese era Pedro, eso está en Hechos. Con Pedro, sí, cuando señor. Cornelio, cuando manda que vayan de Cornelio. Amén. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que aún el apóstol Pablo reprende a Pedro por esto. Le di en una ocasión, no me acuerdo, no puedo dar la cinta porque no me acuerdo en este momento. Él le dice porque cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil, andaba con ellos como gentiles, como tal. Pero cuando andaba con los judíos, actuaba como judío y despreciaba a los gentiles. Por eso es que viene esta visión y le dice, no llames inmundo, porque en ese tiempo tenían eso. Por eso es que viene el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Se constituye como apóstol de los gentiles. Pero yo personalmente, a diferencia de lo que los demás cristianos piensen, yo estoy optando por empezar, te lo digo porque no lo estaba haciendo, por empezar a abstenerme de estos animales o de estas comidas que desde el libro de Levítico nos lo está anunciando, porque nada de lo que está escrito fue por equivocación. Claro, y la palabra bien clara dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si nos están haciendo una prohibición de eso en el libro de Levítico y es dictado de Dios directamente a Moisés, no era que vino de pronto ahorita en estos últimos tiempos, no, fue algo que vino desde el principio, cuando el pueblo salió de Israel, ¿verdad? De Egipto, perdón. Entonces, ahí podemos encontrar estos animales. También habían ciertas prohibiciones o leyes, mandatos, cuando una persona era enferma de lepra, ¿verdad? No sé si de pronto han tenido en cuenta esta parte, pero la misma hermana de Moisés sufrió lepra. En el libro de Deuteronomio capítulo 12 nos muestra cuando María, ¿verdad? La hermana de Moisés, en otras Biblias, en otros textos lo llaman como Miriam, pero ahí en este texto la llaman como María, la hermana de Moisés. Ella se alió con Aarón, su mismo hermano también, el sacerdote, y conspiraron contra Moisés. Y le cayó una lepra. Pero me impresiona lo que hizo Moisés. Dice que oró a Dios porque ellos no podían quedarse ahí. Ella era sacada del campamento y ellos tenían que seguir avanzando. Pero él oró a Dios para permanecer en ese mismo lugar hasta que ella se sanara. Pero la lepra no era una enfermedad de 7 días. No era una enfermedad de 7 días, así es. La lepra era una enfermedad que cada 7 días el sacerdote la miraba si crecía o no crecía. Y miren que con Miriam fue diferente. Ella tuvo su mal de lepra, su enfermedad, y a los 7 días ingresó al campamento, mientras no así era con los leprosos. Y eso también marca a este tiempo aquellas personas, aquellos miembros de la iglesia, los cuales están viendo que su pastor está haciendo algo y dice, pero es que él no tiene que hacer esto así, así, así. Varón, usted no diga nada, usted solo sométase, que al que Dios le entregó la visión y la misión fue al pastor. Y amén. Si ese Dios lo puso como ángel de la iglesia, como cabecilla de la congregación, sométase, no se ponga a conspirar en contra del pastor porque va a tener esta lepra espiritual. Amén. Bueno, entonces ahí vamos a esta parte. En el tiempo de Jesús, en el libro de Lucas también podemos encontrar, en Lucas 21. Lucas 21. Si lo tiene. Cuando los 10 leprosos, perdón, Lucas 17:10, 17:11. Lucas 17:11. Búsquelo allá en su casa, saque su Biblia y busque para que habla de vaya los 10 leprosos. Aprendiendo los 10 leprosos, cuando Jesucristo los sanó, dice que ¿cuántos se devolvieron? Uno solo, a glorificar a Dios. Pero ellos, ¿qué decían? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, sánanos, ¿verdad? Pero los leprosos no podían decir eso.
Los leprosos en el tiempo antiguo, en el libro de Levíticos, ellos tenían que gritar, ay bendito Padre, impuro, impuro, impuro. Ellos cuando veían gente no podían permitir que la gente se le acercara. Ellos lo único que podían gritar era impuro y alejarse, porque habían sido alejados del campo. Ahora, ¿usted se imagina eso? Que usted vaya por la calle y la gente le grite, mira, impuro, impuro, impuro. Oye, varón, eso es fuerte. Ellos mismos tenían que hacerlo. Ellos mismos tenían que declararse impuros, con sus ropas arrapientas y arrasgadas, bañados en cenizas, y gritar, Dios para que mío. la gente no se les acercara. Entonces la lepra era un mal que, como te decía, que no era de un día ni de una semana, era prolongada. Cuando eran declarados leprosos, eran sacados al desierto, fuera de su casa, fuera de su campamento, sin que nadie les diera alimento siquiera, hasta limpiarse. Y cuando eran limpios, llegaban, se presentaban al sacerdote, los analizaba, y si los consideraba limpios, eran rapados y podían entrar al campamento, pero no a su casa, por 7 días más. Dios mío, o sea, podían entrar al campamento, pero no visitar a su familia. No a su casa, ni a su familia, ni abrazar a nadie, ni tocar a nadie. Y donde se sentaran, ahí debían permanecer por 7 días más, Mío. hasta poder ingresar a su casa. Es impresionante todo esto, Sí, ¿verdad? claro. ¿Y qué tal que lo aplicáramos a la iglesia? A la iglesia, El hermano obviamente. que de pronto está disociando, ¿verdad? Que lo sacáramos de la iglesia, o que permitiera estar allá, pero sin que nadie lo Sin saludara. que nadie nos... Ahí apartadito. No, y eso se ve hoy en día. ¿Verdad? Eso se ve hoy en día. Hoy cuando alguien comete una falla, enseguida lo aíslan, lo sacan porque él falló. No, yo no creo en eso. Estamos en una época de restauración. Y desde el Génesis hasta Apocalipsis se viene hablando de restauración. No lo sepulte, restáuralo. Es que yo digo que la Biblia se resume en el amor de Dios a su pueblo. Amén, así es. Y en la obediencia. Pero entre todo eso, en el canal de la vía a la santidad, Dios lo que quiere es redimir a su pueblo, Redimir a su reconciliar a su pueblo con Él, ¿verdad? Como tú decías, desde el Génesis al Apocalipsis, Dios quiere un pueblo obediente, un pueblo que cumpla sus mandatos, sus leyes, y que haga su voluntad, ¿verdad? Aunque no entendamos el proceso, aunque no entendamos lo que estamos pasando hoy día, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén, así es. Hay otra cuestión, de pronto, otro tema muy interesante, que es la purificación de la mujer después del parto. La mujer en el tiempo antiguo, después del parto, tenía que esperar, si era varón, el hijo, 7 días, purificándose, porque por la sangre normal después del parto. Al 8º día, el niño, ella, era llevado al sacerdote para ser circuncidado, pero la mujer no iba. Ella se quedaba en casa purificándose por 33 días más. Y a los 33 días, más los 7 que ya pasó, o sea, 40 días, era cuando ella se presentaba al templo. Hoy en día vemos que en las iglesias muchas mujeres de pronto no han cumplido ese tiempo y ya van a la iglesia. Muchas mujeres con el periodo van a la iglesia, y eso es pecado ante los ojos de Dios. No sé si recuerdas también la historia en Génesis 26, en la parte de Rebeca y Jacob, que iban huyendo ya, que se iban para su tierra. Quiero hacer un poquito pausa ahí, porque cuando me dijo que es pecado, y en lo que yo que algo como que, bueno, explique un poquito más a fondo eso, porque si no nos van a crucificar aquí. Es que hay unas impurezas físicas que nos relacionan en el libro de Levítico. La emisión de semen, cuando yo sueño que estoy teniendo relaciones o no las tengo, y tengo emisión de semen sobre mi cuerpo, ya Eso estoy sí, contaminado hasta la noche, y debo purificarme por 7 días. No puedo tocar cosas santas, ni ir al templo, ni ir al santuario. La mujer también, aún en su periodo de menstruación, aunque es costumbre de ella, durante ese tiempo ella debe estar purificándose, no puede tocar cosas santas ni ir al templo. Bueno, allí es donde quiero hacer la pauta y hacer la pregunta que me genera ahora. Antes no se podía hacer, o ahora se puede, o no se puede todavía. Eso es lo que quiero Yo considero aclarar. que no debería hacerse. ¿Por qué? Porque es que la mujer está limpiándose de sus impurezas, y ella debería permanecer, y la palabra es clara en el libro de Levítico, que nos dice que donde ella se siente, nadie puede tocarlo, ni nadie puede sentarse en ese lugar, ni en su cama, ni lo que ella toque, ni la silla. Y si tocaba algo de barro, debía ser quebrado. Es una ley que mandan que es rígida. Por eso muchas iglesias hoy lo permiten. Una mujer con el periodo, bueno, de pronto yo no sé que ella está con el periodo, pero ella sí por su conciencia. Pero ¿qué pasa? Que no se lo han enseñado.
No nos han enseñado a las iglesias, a las jóvenes, que cuando tengan el periodo, o a las mujeres que cuando tengan el periodo, no deberían ir a la iglesia ese día porque están y deberían purificarse, ¿verdad? Entonces te vuelvo a la historia en el tiempo de Jacob, en el tiempo de Jacob y Rebeca, cuando ellos salieron de la casa de Labán. Tú sabes que él trabajó 14 años, 7 por Rebeca, 7 por Lea y 7 años por su riqueza. Fueron 21 años que trabajó allá. ¿Pero por qué le pasó? Por engañador. Por engañador. Así. Porque él desde el vientre fue engañador. Se le pegó al hermano. Engañó a Esaú, de lo que hizo le sobrevino también. Amén. Entonces, esa es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, el que cosechó, que Labán lo esclavizara y lo engañara, no le dio a la mujer que él quería, sino a Lea. Y luego sí se la dio, pero fueron 14 años que le tocó trabajar. Y luego 7 años más, pero cada rato le cambiaba la paga, ¿verdad? Claro. Entonces, esas eran las consecuencias. Dice que él iba huyendo, o él se iba ya para su tierra, y Rebeca le robó los ídolos al papá. Al papá, sí. Y en esa persecución él llegó, pero ¿yo qué he hecho? ¿Por qué me has pagado tan mal? ¿Qué me has robado mis ídolos? Y dice, no, en la persona que los encuentre se ha muerto. Se ha muerto. Entonces vino Rebeca, ¿y qué hizo? Cogió y los metió en una alforja y se sentó donde ella. Cuando Labán llega a su tienda, le dice, Padre mío, discúlpame que no puedo pararme porque estoy en las costumbres de las mujeres. Ella tenía un sitio donde estaba sentada, las mujeres tenían un sitio cuando tenían la menstruación y se sentaban y ahí estaban día y noche. Día y noche. Nadie podía tocarla ni tocar donde ella estaba, porque se consideraba que era inmundo hasta la noche y debía purificarse por 7 días. Entonces vemos que desde ese entonces se está mostrando de que el periodo o en la sangre de la mujer hay contaminación, ¿verdad? Hay una contaminación que debemos de mirar. Muchas de pronto dirán, no, pero eso ya ahorita no aplica, ¿verdad? O eso era para el pueblo de Israel. Pero tenemos algunas cosas del pueblo de Israel, cogemos algunas cosas del Antiguo Testamento, como dice en Levítico 26, de las bendiciones por la obediencia. Eso lo agarramos, o como está en Deuteronomio 28, también las bendiciones por la obediencia. Eso las aceptamos. Pero cuando vienen consecuencias, cuando vienen regaños, cuando vienen reprensiones, no, eso no es para mí, eso era para el pueblo de Israel. Es que ya estamos en el tiempo de la gracia, ya no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Amén. Entonces, la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, es un manual de vida que yo debo aplicar. Si yo me considero cristiano, debo aplicarla toda. No, esto sí me conviene, esto no me conviene. Esto le cae al vecino, esto le cae al pastor, esto le cae a tal persona. Yo lo que pienso, y yo creo que es así, 100% creo que es así, que si la palabra lo golpeó es porque para usted. Amén. Si la palabra golpeó o le tocó una fibra o lo que sea ahí, o usted sintió el golpe, fue porque la palabra fue directamente a usted. Es que cuando yo leo la palabra, Carlos, oyentes, yo cuando leo la palabra, yo la abro y le pido a Dios que Dios me hable. Porque entonces, ¿con qué sentido leo? La Biblia no es cualquier libro, una novela, una historia, solamente para leerla y decir, ay, qué bonita historia. Ay, mira cómo sufrieron, o mira lo que pasaron. La Biblia es un libro el cual debemos leer, son las Sagradas Escrituras, el cual debemos leer convencido de que Dios me está hablando a mí, de que Dios quiere transformar mi vida, de que ese proceso que pasó el pueblo de Israel, quizás yo no lo he pasado, pero es un proceso del cual Dios me ha librado. Porque ¿quién pasó 40 años en el desierto? Y aún así Dios lo sustentó. Estoy hablando del libro de Éxodo. Y sus ropas nunca se desgastaron. Imagínense esos zapatos, 40 años, esos pantalones, esas vestiduras que usaban ellos, 40 años. Pero lo curioso es que cada vestido, desde niño, lo tenían hasta adulto. Ninguno fueron cambiados. Sus vestidos crecían juntamente con ellos. Sus zapatos crecían juntamente con ellos. Entonces, qué bueno es Dios. Qué bueno, claro. Entonces, Dios siempre ha sido bueno. En la noche, ¿qué hacía? Les colocaba una columna de fuego para que el frío no los matara. Y en la noche, en el día, una columna de nube para que el sol no los maltratara. Entonces Dios siempre estuvo guardando a su pueblo, pero el pueblo vivía renegando
de Dios. Dios aún te guarda, a ti te guarda cuando sales de tu casa, cuando duermes, porque te está guardando y a donde tú menos lo esperas está el peligro, incluso hasta dentro de tu casa. Entonces, en la parte de la purificación, el flujo de semen en nosotros los hombres era considerado inmundicia. Por eso habla de las inmundicias físicas, ¿verdad? Entonces, la purificación era por ¿cuántos días? 7 días que debía de durar purificándose. En una relación, aun cuando hay relación entre mujer y hombre, que hay cópula, ¿verdad? También caía el esperma en ellos, ese flujo, entonces era considerado inmundo también, ¿verdad? En la menstruación de la mujer, la menstruación también era considerada en ese entonces, y yo digo que en estos tiempos todavía. ¿Por qué? Hay muchos mitos. No sé si tú has escuchado que una mujer con la menstruación no puede arrancar limones. Sí, porque se seca la mata, dice. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? Hay misterios, ¿verdad? Claro. Que la mujer con el periodo no puede hacer ciertas cosas o algo. Entonces, ¿por qué también la mujer con el periodo no puede dejar de ir a la iglesia? El periodo no es todo un mes. El periodo no es todo un año. El periodo son 3 o 5 días de pronto en algunas personas. No es ni siquiera una semana. No, ni siquiera una semana. Entonces, ¿por qué no hay abstinencia? Bueno, porque listo, le llegó el jueves, el viernes, el domingo no puede ir, listo, se abstiene de quedarse en casa, consagrada en casa, no puede estar leyendo tampoco la palabra, pero sí puede cantar. Dios no la cohíbe de tocar cosas sagradas, pero sí puede alabar. Todos los reyes. Amén. Entonces sí puede alabar, sí puede orar, sí puede pensar en Dios. De hecho que sé, lo que es que las personas no pueden tocarla a ella, ni ella hacer causa, porque si ella llega a la congregación y yo no sé que está en esas costumbres de las mujeres y yo la toco, me estoy haciendo inmundo sin querer. Entonces, por conciencia, la que sabe que está contaminada es ella y debería cohibirse de asistir, precisamente para evitar que la abracen, que la toquen, que la saluden. Amén. Y actualmente, siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, actualmente, ¿se debe o no se debe guardar el sabbat? El sabbat. Yo pienso que la palabra lo dice, que el Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. Del día de reposo, claro. Dios no necesita que tú guardes el sabbat. Dios necesita que tú dispongas de que todos los días son del Señor. Son del Señor, así. El Señor creó todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, más que no con estos nombres, porque estos nombres fueron dados, lunes por la luna, martes por Marte, miércoles, en fin, cada uno por jueves, por Júpiter, cada uno tiene un nombre dado por hombre, no dado por Dios. Dios dio el primer día de la semana, el segundo día de la semana, por número, el tercer día de la semana. Aún los meses han sido cambiados. Claro. No sé si notas eso. Son 9 meses en la tradición judía, en el diccionario judío, el año nada más tiene 9. Si no estoy mal, si no me equivoco, son 9 meses. 13 meses. 28 días cada uno con los cambios de la luna. Cada luna demora 28 días, eso demoraba un mes, y eran 13 meses. Es más, que hay un mes, el mes de Abril, que se duplicaba. Por eso había meses que eran 12, y habían años, que eran 12, y habían años que eran 13, cuando se era bisiesto, que se alargaba un mes más, ¿verdad? Pero todos los meses eran de 28 días. De 28, o sea, lo que se acortaba eran los días, no el mes. O sea, el mes eran 13 meses. 13 meses. Y 28 días cada uno. Amén. Entonces, mira, enero no existía, febrero ni marzo existía. Diciembre mes primero, dicen que tampoco. mes segundo, mes tercero, mes cuarto, mes quinto, mes sexto, mes séptimo o septiembre, mes 8 o octubre, mes 9 o noviembre. Diciembre existía, pero como mes décimo, ¿verdad? Okay. Y mes duodécimo, que es el 11, mes décimo primero y mes duodécimo, décimo segundo. Entonces, mira que nos cambiaron los nombres. ¿Por qué? Porque vino Julio César y dijo, no, yo quiero tener un mes. Mi nombre va a estar ahí metido, y puso Julio César. Vino Augusto, también otro emperador romano, y también dijo, yo voy a poner mi mes también. Si Julio César puso el de él, yo voy a poner agosto, ¿verdad? Entonces, de ahí esos meses los metieron, y por eso septiembre ya no es el mes 7, sino que mes de septiembre. Dios, 12 meses, bueno. Noviembre, ¿qué mes es? El 11. El
11. y debería ser el 9. Diciembre es el mes 12 y debería ser el mes 10, ¿verdad? Claro. Octubre es el mes 8, 10 y debería ser el mes 8, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo se van alargando. Septiembre es el mes 9 normalmente, pero debería ser el mes 7, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo nos han cambiado muchas cosas. Los días de la semana, los meses del año, se han traído a tradiciones de hombre. Aún las fiestas, Dios solamente demandaba 5 fiestas anuales. Las fiestas de los tabernáculos, primero era la Pascua, que comenzaba el 14 de abril. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué representaba? La Pascua representaba la salida del pueblo de Egipto y la entrada al pueblo de Sinaí. Amén. Estaba ese tiempo de Pascua donde el pueblo iba a recordar, era la conmemoración de esa salida, De esa ¿verdad? libertad. Era conmemorar ese éxodo, eso que habían pasado. Entonces iban a celebrar esa Pascua, era esa conmemoración. ¿Y celebraba cuándo? El 14 de abril. El día de Pentecostés o el día de las semanas se celebraba el 6º día de junio y era en conmemoración de la promulgación de la ley. Cuando se dieron estos edictos de la ley de Levítico, entonces se celebraba el 6 de junio, en tiempo antiguo, para conmemorar ese día de que Dios le había dado unas leyes al pueblo y que ellos debían cumplirlo. Era una fiesta, un día de fiesta que celebraban también. El día de las trompetas, que era el primer día de octubre, y el día de la expiación. Esta era una de las fiestas más importantes, la fiesta de la expiación, porque era donde el pueblo ya se celebraba una sola vez al año, se celebraba el 10 de octubre, ¿verdad? Donde el pueblo se presentaba a Dios y hacía sacrificios y ofrendas por 7 días. Desde el primer día nadie trabajaba, nadie hacía nada y debían consagrarse para el Señor durante 7 días. Hoy en día mucha gente va a la iglesia y a lo que termina el culto ya está desesperada por irse. Porque tiene compromisos, porque dejó el arrocito en bajo, porque le llega una visita. Pero en ese tiempo la gente disponía 7 días para consagrarse al Señor, para pedir expiación por su culpa, por sus pecados. Entonces es muy interesante todo lo que Dios nos ha enseñado en el libro de Levítico, pero es bueno de volver a ese tiempo, de recorrer nuevamente esa senda. La palabra del Señor nos dice: volved a la senda antigua, ¿verdad? Y paraos en los caminos y mirad cuál es mejor. Amén, aleluya. Entonces yo opto por empezar a rescatar todo esto que se ha perdido. De pronto, como decía, hay muchas cosas que nos dicen: no, pero ¿cómo? Si yo no tuve culpa, yo estaba durmiendo probablemente y tuve emisión de semen. Entonces, si hoy me toca predicar, no lo hagan. Entonces, no lo hagan. Tenemos que abstenernos. No lo hagan, no lo hagan. Porque es que ahí estamos siendo impuros y en la iglesia no van a saber. Pero si yo estoy llevando impurezas a la iglesia, ¿qué le estoy repartiendo al pueblo? Impureza. Si usted tiene el cielo cerrado para usted, se lo va a cerrar a aquel que necesita que se le abra. Entonces nosotros debemos empezar a tomar conciencias y a ser obedientes. El libro de Levítico, como decía en un principio, es un libro donde Dios nos demanda las leyes de obediencia, donde Dios quiere que el pueblo siga y cumpla esas leyes. Amén. Y ninguna de ellas fueron abolidas. Jesucristo en ninguna parte del Nuevo Testamento menciona que las mujeres con flujo o el hombre con flujo pueden ingresar libremente a la iglesia o al templo o adorar, ¿verdad? La mujer del flujo de sangre que también encontramos dice que ella misma sabía de que tenía su falta y ella se escondió para tocar al Señor. Por eso cuando ella toca al Señor, ella estaba escondida y el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Ella misma sintió temor y se escondía, porque si ella revelaba que había sido ella, podría haber sido apedreada y muerta en ese mismo instante. Porque la mujer que tenía flujo de sangre no podía salir de su casa, no podría deambular ni estropear que alguien la tocara. Amén. Y para los que no han leído la historia, Jesús no le dice: tu fe te ha sanado, le dice: tu fe te ha salvado. Porque por esa causa de lo que ella hizo, podría ser apedreada, podría ser muerta. Por eso Jesús viene y le dice: tu fe te ha salvado.
porque lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la salvación. Amén. Entonces, varón, siguiendo con el contexto de la mujer del flujo de sangre, ¿cuántos años llevaba esta mujer? 12 años. 12 años padeciendo un flujo de sangre. ¿Será que ella podía ingresar a la iglesia durante esos 12 años? No pudo nunca ingresar a la iglesia. Por eso ella se ocultó y dice que se arrastró por debajito y tocó el borde del manto, porque en su fe ella pensaba que si solo tocaba el borde del manto del Señor Sería sana. sería sana. Entonces por eso el Señor le dice, tu fe te ha salvado, porque ya la sanación la había recibido, pero ella, al confesar que había sido ella, obtuvo la salvación. Porque si ella se queda callada, hubiera quedado sana, pero no salva. No salva, Entonces sí. el Señor le pregunta a ella, o pregunta a alta voz, A los ¿quién discípulos. fue? ¿Quién fue? ¿Quién me ha tocado? ¿Verdad? Desesperadamente él pregunta, ¿quién me ha tocado? De pronto en un tono fuerte que ella de pronto pensó que estaba enojado. Y todo mundo, uy, pero maestro, todo mundo te oprime, te aprieta y tú preguntas que quién te ha tocado. No es que yo sé porque poder Ha salido de mí. ha salido de mí, ¿verdad? Entonces, si ella se queda callada, dice, no, ya yo quedé oculta. Él está preguntando es porque no sabe. Él sabía que había sido ella, pero él quería no solamente darle la salvación, él quería, perdón, la sanación, sino quería que también darle la salvación. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Obtenemos la salvación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, amén. Bueno, creo que hasta aquí dejamos este tema que ha sido de buen provecho. Amén. Y para mí ha sido un honor que usted nos visitara, un gran privilegio que usted visitara el día de hoy este lugar. Privilegio para mí. Y quisiera a todas esas personas que están viendo y que todavía están ahí, que se han quedado hasta el final, que dejaran su like, compartieran, y si quieren una segunda parte de este tema que trajo el varón aquí, lo dejen en los comentarios para traer la segunda parte e invitar al varón, que lo vamos a tener aquí de nuevo en esta plataforma. Amén. Muchas gracias por la invitación. Primeramente las gracias a Dios, Amén. a los Sí. oyentes que están ahí pendientes a estos cachas, ¿cómo es? Estos Podcast que están haciendo acá estos jóvenes. De verdad que es de mucha gran bendición. Espero que Dios les bendiga a todos grandemente. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación, al pastor por permitirnos estar aquí. Amén. En este lugar también, y que sea Dios tomando el control de todo, de este crecimiento de su iglesia, de su congregación. Amén, amén. Si desean, aquí le estaremos dejando nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga. Dios les guarde.